Bueno, pues empieza la semana en la que todavía veremos mañana un último pleno del curso en el Congreso, marcado por los casos de corrupción que hemos ido conociendo, del caso Koldo y Cerdán. Saben que del caso Koldo hoy el juez va a interrogar a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ya que fue director de Carreteras, a Javier Herrero, y que del caso Montoro pues aún andamos haciéndonos una idea de la dimensión de lo que se investiga, porque el sumario, como saben, son miles y miles de folios. Y decimos a las 8 que da alguna idea de la dimensión de lo que hay, pues el hecho de poder ponerle números a la investigación. Miguel Ángel Campos, hola de nuevo, Campos. Hola de nuevo, José Luis. Decíamos 50 millones en comisiones que atribuye la investigación a la trama que lideraba Cristóbal Montoro. Beneficio neto. La facturación sería superior. Los Mossos de Escuadra y la UCO, que son los que han ejercido de policías judiciales en esta causa, sostienen que Equipo Económico, el despacho vinculado al exministro Cristóbal Montoro y su sucesora, Global Afteli, se dedicaban fundamentalmente a una actividad ilícita. Que ambas sociedades, y es literal, eran meras canalizadoras del cobro de comisiones a cambio de su influencia en el gobierno para legislar a favor de sus clientes. Cobros a los que daban apariencia de legalidad contractualmente, con la emisión de informes de asesoramiento fiscal que en realidad eran ficticios, y que el beneficio neto de las dos sociedades de la trama por esta actividad supuestamente ilícita ascendió a 48 millones de euros en el periodo investigado entre 2008 y 2017. Beneficio neto. En ese monto global figuran los pagos de las empresas gasistas, las constructoras, compañías eléctricas, de renovables o papeleras, el sector del juego, distintas consultoras o fundaciones público-privadas conocidas hasta la fecha. También hay pagos de administraciones por supuestos informes de asesoramiento entre 2008 y 2011, cuando gobernaba el Partido Socialista. Pero los pagos siempre proceden de instituciones dirigidas por el Partido Popular, como la Comunidad de Madrid, la Diputación de Lugo, ayuntamientos como los de Alcobendas o Tres Cantos. También el propio Partido Popular Nacional contrató a Equipo Económico en 2010 y 2011. Gran parte del dinero, José Luis, fue desviado después a través de 16 sociedades instrumentales de la trama, empresas que carecían de actividad, trabajadores o domicilio conocido, e invertido en propiedades inmobiliarias o destinado a países como Luxemburgo o Irlanda, que son de fiscalidad laxa, y también a Italia o Polonia, entre otros. Informes ficticios, empresas que no existían, realismo mágico en aquellos tiempos en los que Cristóbal Montoro iba pidiendo ajustes y anunciaba recortes y aprobaba recortes el gobierno. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un dato más, nos dice Campos, 48 millones netos en comisiones. Hablábamos de empresas energéticas. Contabas tú también a las 8 que las energéticas pagaron al despacho a Equipo Económico 10 millones de euros. Sí, en ese periodo investigado del que hablaba Campos, 10 millones de euros al despacho de Montoro a cambio de lo que pedían todas, que era una regulación fiscal favorable para su actividad. Casi la mitad de esos ingresos, 4,6 millones, se concentraron entre los años 2012 y 2014. Coincide cuando el gobierno de Rajoy puso en marcha la reforma energética que enfrentó al exministro de Industria e impulsor de la norma, José Manuel Soria, y al titular entonces de Hacienda, Cristóbal Montoro. Soria estaba del lado de las tradicionales eléctricas y Montoro de las renovables. Los investigadores atribuyen esta guerra política que los mejores clientes de Equipo Económico estaban precisamente en ese sector. Abengoa pagó al despacho que fundó Montoro casi 4 millones de euros y Solaria 1,7 millones de euros. Los trabajos de Equipo Económico consiguieron suavizar la carga fiscal, pero no pararon el golpe, y las renovables se llevaron un recorte de 1.700 millones. El sumario en este punto, Sastre, advierte eso que estabas diciendo tú, que estos cambios normativos que suponían ventajas fiscales para las grandes empresas y el incremento impositivo de los consumidores se produjeron en un contexto de una de las mayores crisis económicas y financieras que obligaba a un esfuerzo fiscal generalizado y que sitúa a España al borde del rescate. Carlos Cruzado es el presidente de Gesta, que agrupa a los técnicos del Ministerio de Hacienda. Señor Cruzado, buenos días. Hola, buenos días. Le voy a hacer una pregunta que yo creo que nos estamos haciendo todos desde el principio. Entiendo que tiene una respuesta compleja, pero verá, la pregunta es: ¿esto cómo pudo pasar? ¿Cómo se pudo organizar desde dentro del Ministerio de Hacienda una trama de la dimensión y con el grado de organización como el que describe esta investigación? Bueno, quizá precisamente porque supuestamente estarían implicadas
prácticamente toda la cúpula del ministerio. Si esto hubiera obedecido al protagonismo de una de estas personas, pues quizás se podría haber controlado. Si, como se dice en el contundente relato de hechos del auto, y se puede llegar a probar esto, estaba toda esta cúpula, todas estas personas implicadas, pues quizá eso favorecía la cuestión. Hay que tener en cuenta que todos estos altos cargos, de una u otra manera, estaban involucrados en lo que era la elaboración de anteproyectos de leyes y de proyectos de reglamento. Por tanto, quizá eso facilitó la cuestión. Queda por determinar si efectivamente este relato de hechos tiene esa prueba detrás y bueno, se pueden confirmar tantos delitos como se reflejan en el auto, ¿no? Pero estamos hablando de muchas cosas. Por una parte, empresas que pagaban comisiones para que les cambiaran nada menos que las leyes, les hicieran leyes a medidas. Estamos hablando de que el ministro presuntamente tenía acceso a información confidencial de los contribuyentes, de las inspecciones que hacían los técnicos de Hacienda por mandato judicial. ¿No tendría que haber sonado o disparado alguna alarma? ¿No hay ningún control interno que pudiera haber evitado esto? Bueno, todos estos temas en su momento, desde mi organización, desde Gesta, denunciamos muchos de ellos. No teníamos pruebas de lo que estaba ocurriendo, pero era evidente que las circunstancias apuntaban en algo no muy positivo, ¿no? Cuando el ministro hacía todas estas referencias a contribuyentes, a políticos, incluso en el Parlamento, a deportistas, a periodistas, a medios de comunicación, ya nosotros denunciábamos que el ministro no podía tener datos fiscales como aparentaba tener, y que si los tenía era porque se estaban filtrando por la dirección de la agencia tributaria, no por cualquier funcionario que tiene un control exhaustivo en esa materia, en las entradas que se hacen y en la posibilidad de filtrar. Esto parece que se confirma, si es así, por lo que se está publicando, que era el propio director de la agencia el que pasaba estos datos al gabinete del ministro, ¿no? Pero hay muchas otras cuestiones en relación con los peritajes, con ese control de los peritajes. Nosotros denunciamos cómo el director de la agencia tributaria dictó una normativa por la que controlaba el nombramiento de los peritos y del auxilio judicial en los casos de corrupción en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. Esto lo hicimos en ese momento, como denunciamos tantas otras cuestiones que ahora van apareciendo. Otra cosa es que no tuviéramos pruebas, claro, sino que hablábamos de lo que aparentaba, ¿no? ¿Lo denunciaron judicialmente? No, denunciamos en los medios porque, como digo, nosotros no teníamos pruebas. El ministro, cuando hablaba de filtraciones de datos, lo hacía siempre en ese filo de la navaja, ¿no? No lo decía claramente, pero daba a entender que tenía esos datos. Nosotros no podíamos probar que los tuviera. Lo que hacíamos era pedir que se investigara, que si había una filtración se investigara, y obviamente no se investigaba porque parece ser, según lo que estamos viendo estos días, que era la propia dirección de la agencia tributaria la que estaba filtrando estos datos. Visto lo visto, ¿qué garantía podemos tener ahora mismo o podemos haber tenido los ciudadanos en todo este tiempo de que nuestros datos fiscales como contribuyentes han sido tratados con confidencialidad y no han sido pasados a ninguna dirección política? Pues en principio, desde luego, la ley es muy clara y hay ese deber de secreto, de sigilo para todos no solo los funcionarios, sino las autoridades que conocen estos datos. Desde luego, en lo que se refiere a los funcionarios, a los trabajadores del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, precisamente todo esto lo que nos preocupa es mucho porque, da esa sombra o deja esa sombra de duda sobre el trabajo que debe ser independiente de la Agencia Tributaria, ¿no? Es cierto que hay que tomar medidas y habría que tomar medidas. Tendríamos que ver ya cómo los dos grandes partidos, en vez de tirarse, unos a otros estos casos, se sientan y acuerdan el establecer, el poner ladrillos para que esto no vuelva a ocurrir. Queda por regular toda la actividad de los lobbies, que habría que regularla mediante ley. Las puertas giratorias hay que restringir, sin duda, esa vuelta, ¿no?, a la administración después de la salida. La transparencia, tenemos una ley de transparencia, pero no obliga a todas las autoridades, a todos los representantes políticos a tener agendas públicas donde se detallen exactamente todos los encuentros, los contenidos, los documentos que se puedan estar pasando en esas reuniones, y desde luego hay que desarrollar de forma más estricta todo el régimen de incompatibilidades de... Hemos perdido, creo, la comunicación con Carlos Cruzado.
Sí. ¿Sí? No, yo estoy escuchando, ¿sí? Sí, me decía, estaba repasando, señor Cruzado, una de las medidas que usted propone y que de hecho ya contaba el viernes pasado, creo, en un artículo que publicó en el diario 5 Días y en el que hablaba de esto, de acabar con las puertas giratorias, de prohibir el lobismo. Déjeme que le recupere un pasaje de ese artículo que me llamó la atención. Usted escribía: denunciamos las puertas giratorias de las que disfrutan algunos altos funcionarios de la Agencia Tributaria y del Ministerio que un día abandonan su cargo y al siguiente están asesorando a grandes empresas y multinacionales. Y un poco más adelante usted decía: hemos denunciado también la coincidencia poco decorosa de altos funcionarios de la Agencia Tributaria o del Ministerio en cursos especializados que organizan socios de los grandes despachos de la asesoría tributaria. Es decir, aquí yo le estoy preguntando por qué pasaba en la época de Cristóbal Montoro, pero déjeme preguntarle por esto que usted dice que sigue pasando. ¿Qué es lo que sigue ocurriendo a día de hoy que, a juicio de ustedes, de Gesta, es poco decoroso? Sigue ocurriendo, efectivamente, y bueno, no se afronta la regulación más estricta de estas cuestiones. Hablamos de la cantidad de jornadas, cursos que organizan pues socios o firmas de consultoría y a la que continuamente están, bueno, personándose o yendo a estos cursos pues altos funcionarios y altos cargos. El director general de tributos, son dos los que están imputados en este momento, ¿no? Por ese tema, no por este tema, sino por todas estas otras cuestiones. Bueno, se organizan muchos cursos en los que, bueno, solamente por el precio de esos cursos, pues obviamente son grandes empresas las que acuden a estas jornadas y donde altos funcionarios y altos cargos del Ministerio pueden estar resolviendo consultas respecto de los problemas que se les puede plantear a estas empresas. Y además otra cosa que denunciamos es que estos cursos normalmente sirven para engrasar esas puertas giratorias, ¿no? Y no es raro ver a estas personas en determinadas jornadas que luego son contratadas por las empresas que las organizan o por otras, ¿no? Denunciamos en su momento unos cursos concretos donde, bueno, estaban dirigidos a asesores de inversiones internacionales y donde el programa era por sí escandaloso, porque era un programa, digamos que para enseñar a eludir, ¿no? Donde se hablaba de los territorios más beneficiosos en el mundo para hacer estas inversiones. ¿Pero quién daba estos cursos? ¿Quiénes los daban? Bueno, en estos cursos había muchos altos cargos del Ministerio de Hacienda, como digo. Entonces creo que el director general de tributos, no recuerdo quién era en ese momento, subdirectores de tributos, en fin, gente de la agencia tributaria que ocupa puestos relevantes. Altos cargos de Hacienda enseñando a empresarios que han pagado esos cursos a eludir impuestos. Efectivamente, esto lo denunciamos en su momento y no solamente no se tomaron medidas, sino que, bueno, fuimos de alguna manera amenazados, ¿no? Por algunos altos cargos en el sentido de que estábamos, bueno, pues echando esa sombra de luz sobre estas personas. Nosotros lo que hacíamos era plantear la necesidad de modificar toda esta cuestión. Hay que regular las incompatibilidades, hay que regular la asistencia a estos cursos y de una manera estricta para evitar que se puedan dar situaciones como las que ahora parece que se están dando, ¿no? ¿De qué año estamos hablando, señor Cruzado? Bueno, estamos hablando ya de hace unos años, no recuerdo, tendría que repasarlo, pero vamos, hace unos años, incluso después de los hechos a los que nos estamos refiriendo ahora. Cuando me ha dicho amenazados, ¿a qué se refiere? Bueno, amenazados públicamente en el sentido de que, bueno, estábamos echando sombras sobre la actuación de funcionarios, de compañeros. Bueno, no era así. Estábamos dando una opinión sobre algo que creemos que se tiene que modificar, al margen de que haya o no delitos detrás de esas circunstancias, ¿no? O irregularidades. Y es lo que, bueno, en ese artículo intento hablar, ¿no? De que estas puertas giratorias se tienen que regular y se tienen que restringir en buena medida para evitar estas circunstancias. Nosotros también entendemos que los lobbies, una vez regulados y con esos registros que habrá que crear para que las empresas que se dedican a ello puedan ejercitar esta actividad, pues no deberían incluir políticos, exaltos cargos. Yo creo que es una actividad que se debería restringir a estas personas. Hay mucha actividad que se puede realizar y no necesariamente tiene que ser esta, ¿no? Una última pregunta. ¿En este país un ministro de Hacienda puede ordenar una inspección fiscal contra alguien? No puede, no debe y no puede. La agencia tributaria es la que actúa. Una cosa es que el ministro pueda, bueno, dirigir, y de todo políticamente la dirige la agencia tributaria y puede intervenir en la estrategia que puede tener la agencia tributaria, pero no desde
concretos en los que se debe inspeccionar. Todo esto está muy regulado en la agencia tributaria. Bueno, hay unos criterios de selección, unas unidades de selección y desde luego el ministro no puede, ni debe ni puede decir a quién hay que abrir una inspección, ni mucho menos. Carlos Cruzado, presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda de Gesta, muchas gracias por su tiempo. Un saludo y buenos días. Un placer, buenos días. Lo comentamos a la vuelta. Sí, efectivamente, yo creo que como te decía fuera de micrófono, lo interesante es esto cómo puede suceder, porque hay, se supone, mucha regulación, ¿no?, que debería impedir esto. Entonces yo creo que la primera idea es que esa regulación llega hasta un determinado nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que está, por así decirlo, por encima de las reglas. Claramente era el caso del exministro Montoro. Efectivamente no puede ordenar una inspección de Hacienda, por ejemplo, contra ti, ¿no?, sin ir más lejos, pero es verdad que esas reglas que son generales y hay unos procedimientos, pues resulta que cuando, digamos, determinadas personas ejercen ese abuso de poder, que yo lo llamaría así, pues te encuentras con que hay directivos de la agencia, y yo quería incidir ahí, con que se van a plegar a esas instrucciones. ¿Y por qué? Porque les han puesto allí y le deben un favor, por así decirlo, al ministro. Yo me llevo el asco a mi sardina para decir que hay un problema grave de falta de dirección pública profesional, que quiere decir que esa gente se siente obligada a, si el ministro le dice haz A o haz B, aunque tú sepas que eso no es, digamos, lo correcto, pues a hacerle caso, ¿no? Yo creo que hay que centrar muy bien el problema, porque ese problema sigue existiendo tanto mientras exista, digamos, esa capacidad de presión de un ministro, de un alto cargo, sobre, digamos, sus subordinados, que también son altos cargos y muchas veces también son funcionarios públicos, lo cual nos debería preocupar, porque yo siempre digo, si un alto funcionario, digamos, se pliega a este tipo de instrucciones, pues tenemos un problema, porque se supone que precisamente eres funcionario para poder decir que no cuando te dan una instrucción o una orden que consideras ilegal. La otra cuestión que quería, y lo pone muy bien de relieve el técnico de Gesta, es que aquí se mezclan muchos problemas, ¿no? En primer lugar, que el tema de los conflictos de interés, ¿no?, que lo ha comentado también, el tema de las incompatibilidades de altos cargos. Ahora también de nuevo arrimo a la sardina. Nosotros en la Fundación Hay Derecho hemos hecho un estudio sobre conflictos de interés donde se pone muy de relieve que la regulación no solo es insuficiente, sino que muchas veces no se aplica. ¿Por qué? Porque la Oficina de Conflictos de Interés, digamos, no tiene independencia, no tiene medios, es un poco lo de siempre, ¿no? Tú pones una norma, se supone que eso se tiene que aplicar, bueno, pues se aplica de aquella manera. Pero es que además hay otra cosa, perdón, Elisa, pero otra de las cosas que contábamos hoy y que está quedando en evidencia en esta investigación es que Montoro, cuando funda el despacho, luego dice que rompe la relación con el despacho cuando vuelve a ser ministro, en este caso bajo el gobierno de Rajoy, y los investigadores dicen, bueno, pues yo esto no me lo acabo de creer, porque tal, al precio al que vendiste las acciones es evidente que tú seguías con un pie en tu despacho y con otro pie nada menos que en el Ministerio de Hacienda. Sí, sí, eso es interesantísimo, porque se supone que hay una oficina de conflicto de interés que está para ver eso, pero como insisto, porque hemos hecho el estudio, esa oficina ni tiene la autonomía ni la independencia, porque depende, digamos, del ministerio de turno, y además tampoco tiene los recursos para hacer esa investigación. Es decir, oiga, usted dice que se va, pero se ha ido, no se ha ido, y eso ya digo que lo hemos estudiado y por tanto es así, con lo cual tienes una normativa que no es se aplica suficientemente y desde luego no se sanciona prácticamente nunca. Y luego además el otro problema que se ha mencionado de que la regulación es insuficiente. Tercer problema también muy interesante, el tema de la regulación de los lobbies. Es que esta yo creo que es la cuarta legislatura, no lo sé, que volvemos a pasar, ahora está en el Congreso, un proyecto de regulación de los lobbies que nunca sale, y a mí me gustaría saber por qué nunca sale. Yo a veces pienso, no sale porque a lo mejor no interesa que salga, ¿no? Y hay algo en lo que quiero que incidamos, Campos, sigues por ahí, que es el contexto del que estamos hablando, porque todas estas cosas nos producen evidentemente una gran escandalera, pero esto ya pasa a ser indignación cuando lo contrastamos con el contexto en el que se aprobaban todas estas medidas y se obtenían estos beneficios de los que estamos hablando hoy. Es muy relevante el contexto de cuándo se produjo todo, en lo peor de la crisis económica, con las pymes y familias arruinadas, ahogadas, a las que se les decía que habían vivido por encima de sus posibilidades, mientras se desmontaba el estado del bienestar y a las familias se les incrementaba la presión fiscal para, entre otras cosas, rescatar a la banca. La trama de Hacienda de Montoro supuestamente hacía negocio vendiendo leyes para sus clientes a cambio de mordidas. Les conseguía beneficios tributarios y ese dinero que no pagaban las empresas implicadas tenían que abonarlo los ciudadanos. Recordar que están imputados por 7 delitos relacionados con la corrupción, entre ellos el cohecho, es decir, soborno y continuado, no solo el ministro, también
subsecretario de Estado, 2 subsecretarios de Estado, 2 directores generales de tributos, un subdirector general de tributos, un director de gabinete, el asesor principal de Montoro y ni más ni menos que el director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Santiago Menéndez. Se da la paradoja de que Menéndez también fue el jefe de la ONIF, la unidad de élite de Hacienda en la lucha contra la corrupción y el fraude. Monrosi. Estuvimos un tiempo, una temporada larga en este país, hablando todos los días de graves escándalos de corrupción relacionados principalmente con el Partido Popular, también con el Partido Socialista. Con los 2 grandes partidos, lo achacábamos a un problema del inmenso poder que tuvo el bipartidismo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, durante muchas décadas en este país, pero luego es verdad que hemos pasado una etapa en la que considerábamos que precisamente el cambio producido en el parlamentarismo de este país, con la fragmentación política, los gobiernos de coalición, bueno, pues nos habían llevado a una etapa en la que los casos de corrupción, los escándalos de corrupción no eran tantos ni tan graves. Pues bien, en las últimas semanas volvemos a hablar de escándalos de corrupción de primera magnitud, de los que pasarán a la historia, de los que recordaremos mucho tiempo como escándalos de corrupción paradigmática. Y el del caso Montoro, sin duda lo es, porque me cuesta imaginar un contexto político, lo explicabais ahora con la información de Miguel Ángel Campos, un contexto político y una manera de actuar que suponga una violencia política realmente para la ciudadanía más expresa que esta, por muchas cosas. Primero, por la carcoma a la credibilidad de la institucionalidad, que supone que un ministerio como el de Hacienda, que debería ser también referencia del funcionamiento de las reglas del juego, pues actuase bajo los designios que estamos conociendo. Y luego también por el contexto, porque es que este señor, Cristóbal Montoro, era uno de aquellos hombres que nos decían que la gran recesión, que la crisis era culpa nuestra, que es que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y que por tanto los trabajadores no teníamos los derechos que habíamos conseguido adquirir a lo largo de las últimas décadas. Las empresas necesitaban ayudas para poder despedirnos más baratos, los pensionistas no podían tener las pensiones por las que habían luchado toda su vida y no podían ser revalorizadas, teníamos derecho tampoco a lujos como una sanidad pública, una educación pública de calidad, y por tanto en aquellos viernes negros, que fueron muchos durante muchos años, se aplicaron políticas en teoría que eran para salvarnos y que consistían en infligirnos dolor a cambio de una salida airosa a la crisis, que era el único camino, que viviésemos peor. Y esas políticas se practicaban, estamos viendo, pues mientras que se legislaba a la carta a cambio de pasta. Se legislaba a la carta a cambio de pasta. Se hacían favores expresos a sectores económicos muy importantes de este país. Bueno, estáis contando hoy también da algunos detalles en varios medios de comunicación a cambio de decenas de millones de euros. Yo creo que esto hace un retrato del paso del Partido Popular por el poder. Ya teníamos una imagen bastante fidedigna de los gobiernos de José María Aznar y su relación con la corrupción. Pero en el caso de Mariano Rajoy, por ejemplo, que 2 ministerios, como el Ministerio del Interior en su día, que ya sabemos las cosas que pasaron bajo los gobiernos de Mariano Rajoy en el Ministerio del Interior, o ahora en este caso el Ministerio de Hacienda, estuviesen gestionados por personas que se está demostrando que tienen los comportamientos que tuvieron, yo creo que da buena muestra de la relación del Partido Popular con la institucionalidad y con la corrupción. A mí, volviendo solo un momento al contexto, me gustaría recordar, porque esos años fueron muy difíciles, y yo me acuerdo de muchas llamadas a la radio de jóvenes universitarios que tuvieron que abandonar la carrera porque no podían hacerse cargo de la subida de las tasas universitarias durante esos años, y el 32% de los universitarios españoles en esta época de austericidio tuvo que dejar porque no podía pagar las matrículas de la universidad pública. Y en ese contexto, y en un contexto muy importante que entenderán perfectamente
de los concejales que han sido en algún momento en este país, en una ley de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera que obligaba, o una ley llamada Ley Montoro, a que los ayuntamientos congelaran el gasto público. Aunque tu ayuntamiento tuviera superávit, tuvieras que tenerlo depositado en un fondo bancario sin poder tocarlo, paralizando inversiones plurianuales importantísimas para los ayuntamientos de toda España. En ese contexto de hiperrestricción, de austericidio, como decía, es cuando el equipo político, porque ese equipo político, por mucho que yo esté de acuerdo en la concepción que estaba diciendo Elisa de necesidad de implementar una dirección pública más profesional, cuando ese equipo político se llevaba 50 millones de beneficio neto, según estaba diciendo Campos, ¿no? Pero en todas estas dudas de cómo ha pasado esto y qué hacer para que esto no pase, que yo creo que es a lo que nos tendríamos que dedicar ahora, esto pasa porque hay 27 personas o 28 personas decididas abiertamente a robar. Es que yo creo que no hay que buscar más explicaciones donde no las hay, más que a enriquecerse, en colaboración con la dirección de la agencia tributaria de ese momento. Esto no hay que olvidarlo. O sea, porque ¿de dónde sacaba la información Cristóbal Montoro? Lo estabais diciendo vosotros, desde la dirección de la agencia tributaria, porque entrar a consultar expedientes administrativos que tienen que ver con nuestros impuestos o con nuestras declaraciones es absolutamente imposible, y queda registrado, y lo saben todos los funcionarios que trabajan ahí, que jamás abren un expediente. Y el director general de la agencia tributaria en ese momento, Santiago Treméndez, para los amigos de dentro de la casa, en lugar de Santiago Menéndez, colaboró abiertamente en connivencia con estas prácticas delictivas de acoso a aquellas personas que no eran adeptas a lo que declaraba Cristóbal Montoro. Por eso, la pista puesta tiene que estar, primero, yo quiero escuchar responsabilidades. Yo quiero escuchar responsabilidades, aunque sean personas que ya no estén en el gobierno. Quiero escuchar cómo hicieron esto, cómo tenían la desfachatez, porque no hay otra manera de decirlo, de encima externalizar aquellos informes que ni siquiera ellos mismos hacían, y que lo hacían consultoras de verdad por un 10% de lo que luego ellos cobraban a las empresas que iban a pedir la reversión de las leyes. ¿Cómo era posible esto? ¿A quién vamos a pedir responsabilidades políticas aparte de las judiciales? No me ha parecido bien lo que estaba diciendo Carlos Cruzado de Gesta sobre intentando establecer una manta de podedumbre sobre todos los inspectores de Hacienda que se dedican a hacer cursos o a participar de cursos. Eso no es lo habitual. No estamos hablando de puertas giratorias habituales. Es verdad que hay algunos de ellos a los que se les tienta mucho desde la empresa privada. Un inspector de Hacienda cobra entre mínimo 45.000 y entre máximo 70.000 euros, y las ofertas, y no solo por estos cursos, las ofertas del mercado amigo son muy altas, y entonces habría que ver también, habría que esperar ahora que estamos en un momento que parece que se va a regular cómo se conforma la agencia tributaria, si en 17 habría que regular la autonomía de la agencia tributaria. Esa es una de las cosas que hay que hacer, y la segunda y última cosa que hay que hacer es que alguien pague lo que estas empresas se llevaron, que se revierta las modificaciones legales que les favorecieron. Yo ojalá en esa modificación legal de esas empresas favorecidas estuvieran todos, estuviera el PSOE y el PP, se sentaran a ver cómo se hace para que esto no vuelva a suceder y no estemos en el y tú más, porque los dos tienen y tú más, ¿no? Y eso genera muchísima desafección política a los ciudadanos de a pie que somos nosotros. Que se sentaran en una misma mesa, dices, PP y PSOE, para intentar llegar a un acuerdo sobre algo, ¿eh? Sobre cualquier cosa. Sí. Elisa. Sí, no, yo quería hacer alguna matización a lo que dices. Esto de que eran 27 personas o 3 manzanas podridas o las que sean, claro, pero esto no es exactamente así. Hay unos incentivos, ¿no? Y esto es importante. Y los incentivos van en la dirección de que si tú eres una persona ambiciosa y puedes hacer mucho dinero y no hay, digamos, sanciones, porque no las hay, esto lo estamos viendo, todo ha pasado hace mucho tiempo, ¿no? Ni siquiera hay sanciones de tipo, digamos, social, ¿no? Que esté mal visto, porque eso también podría ser importante. Oiga, es que estas cosas no se hacen, es que los incentivos a favor de hacer este tipo de cosas son muy altos, y yo quiero poner mucho hincapié en eso, porque si no, no entendemos nada, porque claro, es que son 27 personas o 3 personas o 5 personas, no, es que hay un sistema de incentivos que es al revés, que incentiva este tipo de comportamientos, porque como estamos viendo, has ganado mucho dinero durante mucho tiempo, el juez lleva 7 años instruyendo, y a ver al final en qué acaba todo esto, ojo, porque a lo mejor acaba en nada, y eso es importante entenderlo. Segundo punto que también es importante, el tema de las puertas giratorias,
efectivamente, lo ha dicho el de Gesta, estoy de acuerdo. Los altos funcionarios que tienen buenos sueldos en la administración tributaria, más altos de los que tú has dicho, sin embargo, los pueden tener mucho mejores fuera. Y entonces sí que es cierto que no hay un periodo de incompatibilidades como sí que hay para los altos cargos, para un inspector de Hacienda bien considerado, que sea muy experto en lo suyo y que de repente le hacen una oferta. Y esto es una cosa que se lleva diciendo mucho tiempo, que deberían tener también un periodo, digamos, de cooling off, ¿no?, de enfriamiento, y eso nunca se regula. E insisto lo de nunca se regula, porque yo sí quería introducir una idea, es que aquí hay mucho negocio en torno al conflicto de interés, es que hay mucho negocio. Entonces, a mí lo que me sorprende es que legislatura tras legislatura nos dice el Greco, nos dice la Comisión Europea, oiga, esto de los lobbies lo debería usted regular, porque es verdad, como ha dicho también Gesta, temas de transparencia, temas de agenda, con quién se reúne usted para hacer qué, y todo eso, oye, pasa las legislaturas y nunca se regula. Y yo me pregunto, ¿por qué? Pues parece que no hay mucho interés, y probablemente no hay mucho interés porque hay mucha gente, muchos expolíticos, también lo ha dicho el representante de Gesta, viviendo estupendamente en consultoras, y no hace falta decir nombre, donde efectivamente se dedican a esto, porque también hay una cosa que quiero introducir, la idea de que el lobby regulado, como está por ejemplo en la Unión Europea, es legítimo, es decir, es normal que las empresas o que los particulares se acerquen a una consultora, a una asesoría, a un despacho, para intentar transmitir a las administraciones su punto de vista. Entre eso y vender informes a cambio de normas hay una enorme diferencia, pero la enorme diferencia está en que no está regulado, Entonces, bueno, claro, eso no es lobby, Elisa. Perdón, sí. Y que eso no es lobby. Que no, esto no es lobby, esto es tráfico. Estoy de acuerdo. Es un delito. Es tráfico de influencias, estoy de acuerdo. Pero que quiero decir que, ¿por qué no se regula nunca esto? ¿Por qué no se regulan las incompatibilidades? ¿Por qué no se dota de independencia y de medios a la Oficina de Conflicto de Interés? Y esto en general, todos los gobiernos. Pues yo pienso, oye, porque no hay mucho interés. Porque no hay mucho interés. Y luego está la parte política con las explicaciones. Ayer, por primera vez, de momento había puesto un tuit Alberto Núñez Feijóo, ayer le escuchamos con su propia voz, y cómo está cambiando de alguna manera el paradigma político que la semana pasada, hasta que conocimos este caso, estaba dominado por las explicaciones que el PP pedía al Partido Socialista por el caso Cerdán, y cómo en esto ha visto el PSOE un argumento con el que contraatacar al Partido Popular. El Partido Socialista ataca al Partido Popular por el caso Montoro, y el Partido Popular ataca al Partido Socialista por el caso Cerdán, del que hoy Campos pueden producirse, de hecho seguro se van a producir novedades de entrada, porque hoy mismo a las 11, poco más de hora y media, tienen que comparecer ante la Audiencia Nacional tanto el director general de Carreteras como también quien fue presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Comparecen ambos, sí, como imputados en la Audiencia Nacional, que investiga la parte de la causa que no afecta directamente a Santos Cerdán, a los aforados, y al aforado Ábalos, mejor dicho. Pardo de Vera y Navarro, imputados por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y cohecho, serán interrogados por el juez José Manuel Moreno por su supuesta participación en el amaño de adjudicaciones en transportes a cambio de mordidas mientras Ábalos dirigió el ministerio. Constan audios que apuntan a que la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, recibía indicaciones de Koldo para adjudicar a Acciona, o cómo advertía ella misma al asesor de que iba a cantar la concesión de un nuevo contrato a LIC, otra de las empresas de la trama, y cómo el exdirector de Carreteras, Javier Herrero, exclamaba bingo cuando los contratos eran concedidos a empresas del entramado en Logroño o en Sevilla, entre otros lugares. La actuación supuestamente corrupta, según el juez Ismael Moreno, era recurrente. Entre hoy, eso va a pasar en el día de hoy, José Luis. Mañana, vista pública en el Supremo para revisar la situación de prisión provisional de Santos Cerdán solicitada por su defensa. Pues no quedes con nadie mañana para tomar café, porque te espero aquí en el Abierto. Hasta aquí mañana. Estaremos. Hasta luego, hasta Campos. luego, y esta es la tesis a la que se agarra el Partido Popular para decir, hombre, pero no se puede comparar. Alberto Núñez Feijóo no tiene nada que ver con Cristóbal Montoro ni con lo que pasó en los gobiernos de Rajoy, y en cambio fue Pedro Sánchez quien designó a Ábalos y quien designó y mantuvo su confianza en Santos Cerdán. José Coello, buenos días. Hola de nuevo, Sastre. Este argumento es el que ha pronunciado ya el propio Núñez Feijóo. Sí, porque todo el caso Montoro ha dado al traste con los planes de Feijóo antes de las vacaciones y ha supuesto un giro en la estrategia que el PP tenía muy definida para esta recta final del curso político. Con los tribunales, ya lo decía Campos, investigando al entorno político y familiar del presidente del gobierno, con Santos Cerdán en prisión, y hasta con la postura migratoria encarrilada después de endurecer mucho el tono en su competición con Vox. Los supuestos tejemanejes del exministro de Hacienda han provocado un volantazo en el GPS de Génova. Y ante eso, la hoja de ruta del PP pasa por desligarse de esa época, hacer borrón de la figura de Montoro y repetir que se investigue, sí, pero que todo esto no salpique a la actual dirección. Que no puede haber dos varas para la corrupción. Afecta a quien afecte,
las sospechas de corrupción tienen que tener el mismo tratamiento. Y si cabe, cuando afectan esas sospechas a alguien que ha militado o milita en tu partido, debe ser más exigente. Yo lo que he dicho y lo que mantengo es que se investigue hasta el final. Era Feijóo ayer en una entrevista con La Voz de Galicia repitiendo que él poco o nada tiene que ver con este asunto, pero sin profundizar en personas concretas o en determinados gobiernos, porque la Dirección Popular incluso ofrece en bandeja ese gobierno. El PSOE, nos dicen fuentes de Génova, puede compararse si quiere con ese gobierno de Rajoy, pero no con Feijóo, que no tiene mancha de corrupción, una idea de la que también presumía en esa entrevista. Las personas que yo he nombrado durante 30 años en mis puestos, desde el Servicio Gallego de Salud hasta el último de presidenta de la Xunta de Galicia, yo no he nombrado a nadie que esté metido en un supuesto de corrupción. Y esta idea servirá al PP de escudo durante estos días, ya que mientras el caso Montoro siga copando titulares, Feijóo en cada comparecencia va a contrarrestar subiendo el tono de lo referente a los escándalos del PSOE. Y así será Sastre hasta que en unos días con el cartel de cerrado por vacaciones. Hasta luego, Josu. Hasta luego. Vamos a contrastar esto último que decía ayer en esa entrevista en La Voz de Galicia Feijóo, cuando aseguraba que en 30 años nadie de los que él haya designado ha estado metido en casos de corrupción. Ricardo Rodríguez, buen día. Buen día, Sastre. ¿Qué dicen los datos? ¿Qué es lo que ha ocurrido en estas 3 décadas? Pues en varias ocasiones Feijóo tuvo que lidiar con la corrupción y con los escándalos en su etapa aquí en Galicia. Ya en 2009, en plena carrera electoral en la Xunta, Feijóo se vio obligado a forzar la dimisión de su cabeza de lista por Ourense, de Luis Carrera, cuando en la SER desvelamos que había cobrado 240.000 euros en comisiones de una cuenta de un paraíso fiscal en las Islas Caimán. 3 años después, en 2012, dimite condenado por corrupción el alcalde de Santiago, Gerardo Conderroa, un político que tuvo el apoyo y el aval de Feijóo para ser candidato y para conquistar la alcaldía de la capital de Galicia para el Partido Popular. Tras apenas 2 años en el cargo, Conderroa tuvo que renunciar por defraudar 291.000 euros a Hacienda a través de su promotora inmobiliaria. Además, los diferentes gobiernos de Feijóo en la Xunta se vieron salpicados por diversos casos de corrupción. El director del IGAPE, un organismo de promoción económica de la Xunta, y un diputado autonómico del Partido Popular dimitieron y fueron condenados por tráfico de influencias en la Operación Campeón. También la portavoz del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, estuvo imputada por hasta 4 delitos de corrupción en el marco de la Operación Pokémon. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia la exculpó y archivó la causa 2 años después. La carrera de Feijóo en Galicia ha estado también marcada, Sastre, por su relación con el narcotraficante Marcial Dorado. Más allá de las conocidas fotos de ambos a bordo de un yate, la oposición intentó sin éxito en varias ocasiones conocer los contratos que el Sergas, el Servicio Galego de Saúde, con Feijóo al frente, firmó con las empresas de su amigo Marcial Dorado en los años 90. Esos contratos nunca llegaron a ser entregados en el Parlamento, nunca llegaron a ser entregados. Tras ocultarlos durante años, la Xunta alegó finalmente que esos contratos se destruyeron durante unas inundaciones. Esta mañana el Confidencial publica una entrevista con el propio Marcial Dorado, que dice que un tío que él dice que iba del suelo, el tío es literal, le ofreció dinero si soltaba una bomba contra Feijóo, que también un abogado que él dice que iba por parte en nombre del PP le prometió beneficios y echaba basura contra Feijóo y Rajoy. Y hay algunas cuestiones, Rich, en esa entrevista en la que él cuenta pues cuando conoce y cuando deja esa relación con Feijóo. Hay algunas preguntas que me han llamado la atención. Por ejemplo, dice, le preguntan ¿quién pagaba los viajes que usted compartía, que las familias compartían de Feijóo y usted? Y él dice, pues algo pagaría él. Es alguna de las cosas que cuenta en esta entrevista. Sí, en esa entrevista Dorado ofrece algunos datos que complementan la información que en su día Feijóo dio en el Parlamento sobre su relación de amistad. Dorado confirma que conoció a Feijóo en los 90, que hicieron viajes juntos, varios viajes, 20 viajes o más, dice, viajes a Estoril, a Picos de Europa, a Ibiza, que pasaron la Nochevieja juntos en varias ocasiones, pero niega que estuviesen en Andorra. Seguro que recuerda, Sastre, que a Feijóo le persiguió una frase, dijo que no recordaba exactamente en qué lugares había estado con Marcial Dorado, solo recordaba que había nieve. Dice Dorado que en Andorra no estuvieron. En la entrevista asegura además que el Partido Socialista le ofreció dinero para soltar esa bomba contra Feijóo antes de las generales. No concreta quién ni en qué consistía esa información. También dice, en un relato un tanto confuso, que tuvo contactos con José Blanco a través de terceros. Que haga el favor, que Pepe Blanco, que nos haga el favor, que me haga una investigación y se ve que tengo algo que ver en esto, que se olvide. Pero yo no tengo nada que ver con narcotráfico,
y que por favor se lo agradecería muchísimo. Eso relataba en esa entrevista en la que dice además que un abogado, ya estando en la cárcel en nombre de la pequeña del PP, en referencia a Soraya Sáez de Santamaría, le ofreció un pacto para salir absuelto si contaba información comprometida de Feijóo y de Rajoy. Cuando en la entrevista le piden que concrete qué información le pedían a cambio de dinero, rechaza responder. Nada, se acabó la fiesta, es la respuesta con la que termina esta entrevista. Richie, gracias. A ti. Bueno, pues, Monrosi, estos son los elementos que definen el escenario político, con el PP pidiendo explicaciones a Sánchez y atención a lo que pueda ocurrir hoy en la Audiencia Nacional con la declaración del director de carreteras y de la expresidenta de Adif, y el Partido Socialista señalando la responsabilidad que ellos atribuyen también en Feijóo y en todo caso a una política que creen que es sistémica en el Partido Popular. Y de fondo veremos mañana cómo se sustancia eso en el debate en el Congreso, pero de fondo la sensación de que de este descrédito y de estos casos de corrupción, lo venimos comentando estos días, pues seguramente sea Vox quien saque más beneficio político. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que son dos planos diferentes, ¿no? Comentaban Elisa y Carmen el plano un poco sistémico, ¿no? La reflexión sobre cómo es posible que estemos descubriendo casos de corrupción en los que corruptos y corruptores campan a sus anchas durante un montón de años. Lo hemos visto en el caso de Santo Cerdán, José Luis Ábalos, lo estamos viendo ahora también en el caso de Cristóbal Montoro, donde presuntos corruptos y corruptores campan a sus anchas parasitando las instituciones durante años sin que salten las alarmas, sin que nadie lo vea, sin que nadie dé la voz de alarma y por tanto sin que nadie lo frene. Y luego está el plano político. Bueno, ahora estamos viendo al Partido Popular tirar del manual clásico de urgencia, manual clásico y sonrojante también, ¿no? De, bueno, este señor es que no lo conocemos de nada, lo vimos en su día con Bárcenas, lo hemos visto hace pocas semanas también, incluso con María Jesús Montero, diciendo que Santo Cerdán es un señor que no tiene nada que ver con el Partido Socialista, o ahora ya desvincularse al Partido Popular de Cristóbal Montoro y de los gobiernos de Mariano Rajoy, que hace 15 días, no hace 2 años ni 7 años, hace 15 días hubo un congreso del Partido Popular, ya no solo en el que por supuesto participó Cristóbal Montoro, sino en el que Mariano Rajoy reivindicó su actitud contra la corrupción y lo puso de ejemplo frente a la actitud, decía, de los gobiernos de Pedro Sánchez. Por tanto, este caso, por supuesto que estalla de lleno en el núcleo duro del Partido Popular de las 2 últimas décadas, porque es que Cristóbal Montoro, por cierto, junto con Rodrigo Rato, formaban el tándem, digamos, de gurús de referencia en lo económico y en lo fiscal del Partido Popular durante décadas. Y en lo político, yo creo que el gobierno haría mal, en mi humilde opinión, regodearse mucho en este asunto, porque la izquierda nunca acepta el empate en inmundicia con el contrincante como un elemento para sacarles de sus casas, ilusionarles e ir a votar. Yo creo que será una mala idea desde un punto de vista estratégico y político que el gobierno se dedique ahora en los próximos meses a comparar quién tiene peor actitud o quién tiene más casos de corrupción ante escándalos de este tipo. A ver si el gobierno fuese capaz de darle algún tipo de contenido legislativo a esta legislatura, más allá de las cesiones al independentismo catalán, más allá de la oficialidad del catalán que pretende impulsar en la Unión Europea para contentar a Junts, más allá de la hacienda catalana con la que pretende contentar a Esquerra Republicana. A ver si el gobierno es capaz de adoptar de verdad medidas que impliquen mejoras para la vida de la gente. Hablabais hoy de que de momento se ha aparcado el tema de la reducción de jornada laboral porque no se han conseguido los apoyos para ello. Seguimos sin viso siquiera de unos presupuestos generales del Estado y ya no hablemos, por supuesto, de las políticas de vivienda que siguen frustrando hoy tantos proyectos de vida. Estoy completamente de acuerdo contigo en que casos como este, que además suponen, lo comentábamos antes, dinamitar la institucionalidad desde dentro, que la gente deje de confiar en las reglas del juego y empiece a pensar que la política no vale para nada, solo para que se enriquezcan los mismos. Yo creo que si los 2 grandes partidos entran en esta dinámica, y yo todo me hace temer que así será durante las próximas semanas y los próximos meses, de aquí solo saldrán vencedores los mismos de siempre, que son los que vienen precisamente a arrasar con la política.